Muy buenas noches, me ayudan a escuchar ahí, a ver si me pueden confirmar a través del chat. Sí, si me pueden escribir a través del chat, si me logran escuchar. Ok, muy buenas noches. Quienes les hablan en esta oportunidad, soy el magíster Pablo Recoba, de la Universidad de Perú, y en esta oportunidad me voy a encargar del tema del evento, voy a ser el moderador que va a estar a cargo de esta sesión, y es un placer para mí compartir en esta ocasión con ustedes el webinar que tenemos planteado con respecto al adulto mayor. A ver, siguiente diapositiva, si me pueden mencionar. Vamos a tener estructuras básicas con respecto a esto, son indicaciones previas que tienen que tener el tema de sus cámaras apagadas, con el tema de lo que vendría a ser también sus audios, ¿sí? Para iniciar el desarrollo del tema, preguntas y respuestas al finalizar van a ser, y un comentario final. Ok, siguiente diapositiva. En esta oportunidad tenemos a la magíster Mariana Orellana, que va a estar a cargo de la ponencia. Hoy día vamos a ver, como les había comentado, el tema de nutrición y estilos de vida para la prevención de la sarcopenia. ¿Sí? ¿No logro escuchar ahí, colega? Sí, perfecto. Ok, colega, les doy el pase para que pueda iniciar la ponencia. Muchísimas gracias. Déjenme compartir la pantalla. Y bueno, pues un gusto estar una vez más aquí colaborando con GENU, con mi colega Paulo y con todo su equipo técnico. Muchísimas gracias por la invitación y pues gracias también a todos y a todas las que están conectados, que dispusieron un momento de su día para escuchar acerca de este tema que sin lugar a duda es prioritario, hablando de que pues la sarcopenia es un problema muy común en el adulto mayor y pues también la pirámide poblacional se está invirtiendo, ¿no? Sabemos que cada vez hay más población de mayor de 60 años y
esto pues nos compromete a nosotros como profesionales de la nutrición a estar preparados para poder hacer frente a la demanda, ¿no?, que se está teniendo y que vamos a seguir teniendo, y cada vez creo yo más en aumento con respecto a tratar al adulto mayor. Y sin lugar a dudas también, como lo sabemos, pues orientado mucho a la parte preventiva, ¿no? Que en este sentido, independientemente del área en la que nos dediquemos, si vemos pacientes o tratamos pacientes con diabetes o pacientes con hipertensión, o en este caso adulto mayor con sarcopenia, pues siempre nuestro enfoque tendría que ser a nivel preventivo, y por eso también esta charla es con un enfoque preventivo, y hago la aclaración también muy general, ¿no? O sea, no podemos en 30 minutos hablar todo de sarcopenia, pero sí por lo menos darles puntos claves para saber identificarla y para saber sobre todo cómo prevenirla en materia de alimentación y de estilo de vida. Entonces, bueno, pues el maestro Paulo ya hizo favor de presentarme. Yo tengo algunos años con esta filia nueva, podría decirlo, con el tema del adulto mayor, y en el 2020 tuve la oportunidad de publicar un libro justo de nutrición clínica geriátrica, que también pues ahí lo dejo a su disposición. Se encuentra en Amazon, en Google Play, en todas las plataformas de libros digitales, y actualmente también me encuentro haciendo investigación con adultos mayores. Específicamente estamos trabajando en un protocolo para combatir la fragilidad o ver el impacto de la consejería nutricia hacia la fragilidad del adulto mayor. Entonces les digo, tengo algunos años trabajando sobre este tema, y bueno, por eso partirles sobre el tema de la sarcopenia. Y la sarcopenia, pues como tal, es una enfermedad, sí que se conoce como una enfermedad, es progresiva, de manera que puede ir empeorando con el paso del tiempo. Y aquí básicamente la característica es que hay una pérdida acelerada tanto de la cantidad como de la funcionalidad de la masa muscular. En visión sería eso, y puede ser debida a varias causas. De ahí una de sus clasificaciones, que se puede clasificar en sarcopenia primaria o secundaria. Hablaríamos de sarcopenia primaria cuando está relacionada justo con el proceso de envejecimiento, y es en la que me voy a enfocar porque tiene que ver con un tema de la edad. Y en la sarcopenia secundaria más bien hay una enfermedad concomitante, que es la que está generando el desgaste del músculo, sobre todo enfermedades catabólicas como lo es el cáncer, o con procesos inflamatorios importantes. ¿Por qué la importancia de la sarcopenia? Les decía, bueno, por una parte porque la prevalencia cada vez es mayor, porque cada vez tenemos más adultos mayores. Cuando hablamos de sarcopenia primaria, justo la situación es la edad, entonces el proceso de envejecimiento de alguna manera lleva a una pérdida natural de músculo, pero que se puede convertir en algo patológico, ¿no? Y cuando ya se convierte como tal en algo patológico, va a traer efectos adversos, sobre todo en la funcionalidad, en la independencia del adulto mayor. Y justo les decía del tema que estoy investigando ahorita de fragilidad, justo es un factor, ¿no?, para poder generar este síndrome de fragilidad, donde el paciente básicamente va a depender de alguien más. De aquí podrían surgir caídas, deterioro funcional, deterioro de la movilidad. Les decía yo, el síndrome de fragilidad como tal es un componente importante para el síndrome de fragilidad, incluso para aumentar la mortalidad. Causas, dentro de las causas de la sarcopenia, hablando sobre todo temas de sarcopenia sí hay una relación importante con el tema de la alimentación. Por eso, si hablamos en materia preventiva, pues hablar también de cuestiones básicas de la alimentación sería un punto muy importante, como la parte de la baja ingesta proteica, baja ingesta energética, deficiencia de micronutrientes, afecciones gastrointestinales que afectan sobre todo a la absorción de nutrientes, y que esto también se da de forma muy común en el proceso de envejecimiento, o anorexia o falta de apetito, que también se puede dar por el propio proceso de envejecimiento o por problemas orales, ¿sí? Muchas veces, y eso no lo han considerado, pero para el adulto mayor puede ser incluso doloroso el comer, porque puede haber demasiada resequedad en la boca, el aftas, la deglución, la masticación, el pasar alimento por la boca puede ser
les decía incluso doloroso, y en este sentido empezar a generar una pérdida del apetito o una repulsión por comer, ¿no? Y que entonces el paciente empiece a disminuir significativamente su ingesta de alimentos, y esto se conoce como una causa de la sarcopenia. Asociado con la inactividad, definitivamente la actividad física es otro factor del que vamos a hablar, porque también se ha visto que en personas que están en cama o que son altamente sedentarias o que tienen más de movilidad, pues la pérdida de masa muscular se da de forma muchísimo más acelerada. Enfermedad, que aquí decíamos, esto ya entraría como sarcopenia secundaria, cuando ya está asociado a algún otro proceso articular, cardiorrespiratorio, desórdenes metabólicos, enfermedades endocrinas, desórdenes neurológicos, cáncer, trastornos hepáticos, renales, son enfermedades que se han asociado también a la pérdida importante de masa muscular. O iatrogénico, cuando un paciente pasa largos periodos en estancia hospitalaria, bueno, sabemos, ¿no? Todos los problemas que conlleva una herida dentro del hospital prolongada, y uno de los efectos es la pérdida también de masa muscular, que puede convertirse en sarcopenia, o relacionada también con algunos medicamentos, porque muchos medicamentos están involucrados en la interacción fármaco-nutriente, impidiendo la absorción de varios nutrientes, y de esta manera pues también pueden llevar a que el paciente no obtenga los nutrientes suficientes para el mantenimiento del músculo, y que por ende también tenga una pérdida importante de este. Hablando en cuanto a pues podemos encontrar niveles de sarcopenia en los pacientes. No va a haber evidentemente niveles más leves y va a haber niveles más avanzados. Y hay tres componentes que son los principales que se toman en cuenta para poder hablar de la severidad de la sarcopenia. Uno de ellos es como tal la masa muscular, medir la masa muscular, y en este sentido la encontraríamos disminuida. Medir la fuerza muscular, que aquí ya vamos hablando un poco de la funcionalidad del músculo, y bajo rendimiento físico, que tiene que ver con temas como tal de movilidad. Si juntamos estas tres condiciones, pues evidentemente la severidad de la sarcopenia será mayor, ¿no? No es lo mismo una persona que solo tenga masa muscular baja, pero que todavía no tenga un impacto en su movilidad o en su fuerza, a alguien que ya tiene un impacto en estos dos niveles. En estos tres niveles más bien, ¿no? Para la masa muscular baja, bueno, aquí están, les pongo unos puntos de corte, donde dependiendo también de la pérdida de que tengan o de la cantidad que tengan de masa muscular, esto es medido por bioimpedancia, la asociación que tendría con sarcopenia severa, sarcopenia moderada, o con una musculatura normal en adulto mayor. En cuanto a la fuerza muscular, la forma mejor aceptada para relacionarlo con sarcopenia es utilizando el dinamómetro. Esta prueba de dinamometría se hace en la mano dominante del paciente, de manera que si es diestro lo harías con la mano derecha y si es zurdo lo harías con la mano izquierda. Tiene un protocolo para aplicarse, el paciente debe de estar sentado, el antebrazo apoyado sobre una mesa, ¿no? Y los puntos de corte serían igual 30 kilos, menos de 30 kilos en varones o menos de 20 kilos en mujeres, entonces se habla de que la fuerza muscular está comprometida. Y el rendimiento físico, hay varias pruebas para medir el rendimiento físico. Está la prueba de la silla, que es cuánto tiempo tarda en pararse y sentarse una persona, o está la velocidad de la marcha, que es una medición de 4 metros, se le pide al sujeto que se ponga de pie donde inicia la marca de esa medición de los 4 metros y que camine hasta el punto final. Se toma el tiempo y si lo hace en más de 5 segundos, se hace la asociación con un bajo rendimiento físico o con una velocidad de la marcha comprometida. Y aquí es donde podemos ver, ¿no?, los estadios: presarcopenia, sarcopenia. Perdón, ¿están viendo mi pantalla? Disculpen, creo que le apreté algo aquí sin querer. ¿Ya la están viendo? Sí, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces les comentaba, dependiendo de básicamente es como un checklist,
Masa muscular baja, la fuerza muscular baja y el rendimiento muscular bajo. Bueno, hablaríamos de una sarcopenia severa porque tiene los 3 puntos. Presarcopenia solamente cuando se está comprometiendo la cantidad de músculo. Sarcopenia cuando tienes la masa muscular baja y alguno de los otros 2 componentes. Ya también aquí se podría diagnosticar como sarcopenia. Hay otros métodos, sí, de diagnóstico de sarcopenia. Les decía, este realmente es una parte muy introductoria, muy básica para poder identificar, ¿sí?, riesgos en los pacientes y sobre todo, bueno, el título de la ponencia va muy orientado a la parte de la prevención, pero creo que esta parte era muy importante para que tengan una idea de qué es, cómo se mide, cuáles serían los estadios, ¿no?, y cuáles serían las causas y el impacto que esto pudiera tener en la calidad de vida de un adulto mayor. Y bueno, decíamos que la sarcopenia primaria como tal es aquella que está relacionada directamente con el proceso del envejecimiento y aquí hablamos justo de sarcopenia y envejecimiento, ¿no? Donde también comentábamos que dentro de las causas suele asociarse con una ingestión baja, tanto de nutrimentos específicamente o esencialmente proteína, también en la caloría, ¿sí? Y pues de aquí que a partir de esta etapa de los 60 años puede haber muchísimo más riesgo. Los adultos mayores, dice aquí, pueden comer más lentamente también, consumir comidas más pequeñas, comer menos bocadillos o snacks entre comidas, y eso también con ingestión calórica total dentro de un día. Ahora sí, hablando específicamente en temas de prevención o aspectos de la prevención, ¿cómo prevenir la sarcopenia? Como sí está muy relacionada con una cuestión de alimentación y estilo de vida, sí podemos hablar también entonces de prevención cuando es sarcopenia primaria. Aquí algo que yo insisto mucho a mis pacientes, sobre todo cuando recibo a paciente adulto, no adulto mayor, es que hablar de la prevención tendríamos que empezarla a trabajar desde edades tempranas, no a los 60 años, sino antes. Lo que se ha visto es que personas que fueron, por ejemplo, físicamente activas durante su juventud y su edad adulta, logran mantener de mucho mejor forma, de manera más óptima, la masa muscular en la edad ya de adulto o mayor de 60 años, versus aquellas personas que siendo adultos jóvenes y adultos fueron sedentarios, igual se manifiesta con muchísimo más importancia la pérdida de masa muscular después de los 60 años. De manera que les decía, el estilo de vida y la alimentación sí es un factor preventivo completamente, pero tendría que empezarse a trabajar desde etapas previas a los 60 años, ¿no? Desde cuando eres adulto joven, empezar desde ahí a trabajar en temas preventivos, ese sería el mejor momento. Y si me preguntan el mejor momento para trabajar en general en un envejecimiento saludable, yo diría desde la infancia, ¿no? Porque desde ahí es donde se están gestando hábitos que por supuesto va a tener un impacto y una repercusión en la edad adulta. ¿Hacia dónde se orienta entonces la prevención de la sarcopenia? A mantener, ¿sí?, el estado nutricio lo más óptimo, saludable posible y poder darle al músculo el mejor aporte también de nutrientes para su mantenimiento. Entonces, la prevención va orientada a mantener la cantidad y la funcionalidad del músculo. Eso es a donde va orientado, manteniendo la fuerza y manteniendo el rendimiento muscular, que evidentemente si no mantenemos una buena cantidad de músculo, pues por supuesto la fuerza y el rendimiento se van a ver comprometidos. Entonces hablaríamos de cantidad de masa muscular, hablaríamos de calidad de la masa muscular y de funcionalidad de la masa muscular, manteniendo estos 3 conceptos para poder entonces prevenir la sarcopenia. Y pues hemos estado insistiendo, ¿no?, en la parte de la proteína. Decíamos, la proteína es parte estructural, de hecho, del músculo. Por lo tanto, en cuanto a la ingestión, a manera preventiva y a manera también correctiva, la proteína va a ser, sin lugar a dudas, muy importante. Esto, como decíamos y lo sabemos, tiene un efecto en las proteínas musculares, además de tener también este estímulo anabólico cuando se combina con ejercicio, que por eso el ejercicio también viene en una slide posterior como parte indispensable. No solo es consumir, no solo es tomar scoops de proteína en polvo, sino también justificarlos
con la utilización de la masa muscular para promover realmente el anabolismo proteico, pero lo que sí es que el mantener un consumo de proteína óptimo dentro de lo recomendado, pues va a favorecer a que la persona pueda mantener su masa muscular. Más adelante les digo cuánto es el gramaje mínimo que se recomienda de proteína para que lo puedan tomar en consideración. La vitamina D también está relacionada con masa muscular. Se ha visto que personas que tienen pérdidas importantes de masa muscular también tienen déficits importantes de vitamina D. Están interrelacionadas estas dos, la masa muscular, la pérdida de músculo con la disminución de vitamina D. Y pues también lo que se ha hecho la relación en los estudios es que hay mayor debilidad, caídas y agilidad cuando existe también este déficit de vitamina D. Y aquí los mecanismos por los cuales la vitamina D afecta la fuerza y la función muscular se dice que no se comprenden completamente, pero hay un receptor en el músculo de vitamina D. Eso sí se sabe, ¿no? El BDR. Y de esa manera sabemos también que el músculo sí necesita o depende de vitamina D para su funcionamiento. Aquí algo que sería importante recalcar es los estudios de laboratorio, ¿no? Porque para el tema de la suplementación, yo normalmente sí recomiendo a los pacientes que se hagan una medición en suero de vitamina D. Y los valores de laboratorio, los que el laboratorio te va a reflejar como normales, van a estar alrededor de los 30 nanogramos por decilitro. Sin embargo, lo que hablan los artículos es que esa cantidad, aunque en el laboratorio se considere normal o dentro de rango, para un adulto mayor de 60 años y para hablar de prevención de sarcopenia y de otras enfermedades, porque vitamina D tiene investigación en muchas otras situaciones, se necesitaría manejar niveles de 60 a 80 nanogramos por decilitro. Entonces yo nada más aquí les digo, no se confíen en que el valor esté dentro del rango del que considera el laboratorio. Tomen ustedes en cuenta el rango que se considera, más bien en los artículos científicos que hablan de este déficit y de esta relación con masa muscular, y no se les olvide promover en sus pacientes que manejen niveles entre 60 y 80, que estamos hablando del doble o más del doble de lo que podríamos ver como rango de normalidad en el laboratorial. Esto hago mucho hincapié porque aquí sí, si el paciente lo tiene 30 nanogramos, 35, 40, hay necesidad de hacer suplementación vía oral. Nutrientes antioxidantes, sí, sabemos que el proceso de envejecimiento involucra también las especies reactivas de oxígeno o los ROS. Estos causan daño oxidativo a nivel celular y pueden generar también o generan afecciones en las células musculares y por ende también en la fuerza. Las acciones de estas especies reactivas de oxígeno, pues sabemos que se compensan con los antioxidantes, que serían muy importantes, insisto, no iniciarlos cuando cumplamos 60 años, sino más bien de manera previa tendríamos esto que empezarlo a incentivar desde jóvenes, porque desde ahí es de donde se trabaja la prevención. Y sabemos que estos antioxidantes, por ejemplo, carotenos, flavonoides, tocoferoles, están presentes principalmente en los alimentos de origen vegetal. De aquí que buscar un patrón de alimentación saludable que incluya un buen contenido de plantas, ¿sí? Tirando hacia una alimentación más basada en plantas, sí sería una recomendación muy importante para un envejecimiento saludable y para la prevención de la sarcopenia. Si me preguntan cuál es la dieta o cuál sería la dieta ideal, es no como tal una dieta ideal, sino más bien les decía, buscar el patrón, un patrón sustentable dependiendo de la región donde viva esta persona. Si vive en Perú, buscar un patrón que sea sostenible a esa región, que tenga alimentos de esa región. Si vive en México, buscar la accesibilidad a lo que el paciente tenga en su región, localidad, pero es un patrón que ofrezca un alto contenido de vegetales, de alimentos de origen vegetal, sobre todo frutas y verduras, que son los que van a aportar mayor cantidad de nutrientes antioxidantes. El omega 3 que tiene un poder, como sabemos, antiinflamatorio, también se ha visto y cada vez hay más evidencia de que actúa en la síntesis de proteínas musculares a través de la señalización de mTOR. De manera que el tener también una buena ingesta o idealmente, que ya lo veremos en la parte de tratamiento, ¿no? Una suplementación de omega 3
sería favorable para tener efectos, ¿no?, relacionados en el tema del anabolismo de la masa muscular. Y aquí no estoy poniendo mucho sobre dosificación, la terapéutica 3 para esto son de 2 a 3 gramos al día, tomados principalmente con los niños. Consideraciones generales, entonces, si hablamos de macronutrientes, proteína, carbohidratos y lípidos, decimos que también la ingestión calórica en general disminuida es una de las causas de la sarcopenia, de manera que el tener un aporte de los 3 macronutrientes dentro de los rangos ideales, pues va a ser una recomendación. Buscar un patrón saludable, decíamos que incluya muchos alimentos vegetales para el aporte de antioxidantes, pero que también tenga el aporte que se necesita de proteína, de carbohidratos y de lípidos. En el tema de la proteína hay mucha controversia o discusión, más que controversia, discusión sobre cuánto sería, ¿no?, el gramaje ideal de darle de proteína a estas personas. Si vemos las ingestas diarias recomendadas por el Instituto de Medicina, van a decir que las mujeres, en el caso de las mujeres, mínimo 46 gramos de proteína al día y en los varones mínimo 56 gramos de proteína al día. Pudiéramos hablar de una recomendación de 1.1 gramos por kilogramo por día. Sin embargo, bueno, hay más referencias y hay más investigación que esas se las mostraríamos en un curso que los queremos invitar precisamente sobre envejecimiento y nutrición. ¿Por qué? Porque dependiendo también de las afecciones que pueda tener el paciente en su salud, hay recomendaciones que van más del 1.1, que pueden llegar hasta el 1.5 o hasta los 2 gramos de proteína por kilo por día, pero serían consideraciones específicas para personas con condiciones específicas. Pero bueno, buscando un patrón saludable, cubriendo esto como mínimo, podríamos hablar de prevención. Y sabemos también que podemos optar por fuentes animales y fuentes vegetales. El único tema con las fuentes vegetales es que son bajas en leucina y la leucina sí es un aminoácido importante para la masa muscular. Entonces, en el caso de que el paciente opte por una dieta vegetariana o que por alguna situación su consumo de alimentos de origen animal no sea el más óptimo, buscar entonces algún suplemento de proteína vegetal fortificada con leucina sí podría ser una recomendación ideal para, pues para no disminuir el consumo de este aminoácido esencial. En cuanto a los carbohidratos, yo qué diría, más que hablarles de un porcentaje, porque realmente las guías actuales, si ustedes leen las guías de diabetes, de obesidad, ya no se guían tanto por un porcentaje de macronutrientes, de decir del 45 al 55 de carbohidratos o del 50 al 60 de carbohidratos. La mayoría de las guías, si ustedes las analizan con ojo crítico, se van a dar cuenta que ya van más orientadas a la calidad de la dieta, a buscar patrones de alimentación de calidad, que tengan más plantas, que cubran con su requerimiento de proteína, que tengan grasas saludables, es decir, orientados mucho hacia la calidad. Y por eso aquí en carbohidratos yo lo que les digo es lo que viene, por ejemplo, en las guías de alimentación de la Academia Nacional de Medicina de acá de México, que es por lo menos 3 porciones de verdura y 2 porciones de fruta para este grupo de edad y, por supuesto, evitando los azúcares refinados o los azúcares añadidos. Y en los lípidos la misma historia, más que decirles un porcentaje de grasa, yo les diría buscar lípidos que puedan ofrecer grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, omega 3, disminuir el consumo de saturadas, como ya lo sabemos, ¿no? Si vemos nosotros, me está hablando Mariana de una alimentación saludable y es que verdaderamente eso es lo que deberíamos de incentivar para la prevención de sarcopenia, una alimentación saludable donde enfaticemos sobre todo en el aporte de proteína, que es el que suele estar más golpeado, sí, pero en general dar todos los nutrientes, pero de calidad. Y cuando hablamos de calidad, diríamos, bueno, si vamos a dar cereal y tenemos la opción de dar tortilla de maíz, ¿sí?, o una tortilla ultraprocesada de harina, demos una tortilla de maíz. Si tenemos la alternativa de dar unos hot cakes, ¿sí?, para el desayuno con tartracino amarillo número 5 versus dar un grano entero que sería la avena, demos la avena, ¿no? O sea, ahí es donde tendríamos que enseñar al paciente a tomar las mejores opciones de alimentos y les digo, esto es llevar una alimentación saludable. De tener una galleta ultraprocesada, ¿no?, que tiene 5 ingredientes en su tabla de ingredientes,
versus unas palomitas de maíz que nada más están infladas con aire caliente, que tienen fibra y que no están ultraprocesadas de snack, pues mejor las palomitas. Entonces, aquí volvemos a insistir calidad de la dieta. En la proteína la misma historia. Si vamos a cuidar los 56 gramos mínimos de proteína del adulto mayor, no solo cuidemos el gramaje, cuidemos también en qué se lo vamos a dar, en qué tipo de alimento. Se lo podemos dar en huevo o se lo podemos dar en salchicha o en un embutido. ¿Cuál es la mejor calidad? El que no sea ultraprocesado. Optemos por el huevo en lugar de un embutido. En la grasa se la podríamos dar de aguacate o se la podríamos dar de margarina, que tiene grasa trans, o manteca vegetal hidrogenada, ¿no? Pues démese lo mejor de aguacate. Entonces volvemos a insistir, calidad de la dieta. Siguiendo con el tema de cuidar a manera preventiva una alimentación saludable en general, los líquidos son parte indispensable en el adulto mayor, sobre todo porque el adulto mayor pierde el reflejo de la sed, disminuye el reflejo de la sed. De manera que puede que la persona no te esté pidiendo agua o no se esté sirviendo agua porque no siente sed, pero eso no quiere decir que no la necesite, ¿sí? La vitamina D, les decía, mandar a hacer dentro de la evaluación de medición de vitamina D en suero, yo se los recomendaría muchísimo, y en ese laboratorial buscar un nivel por arriba de los 60 nanogramos para este grupo de edad sería también muy importante. Los 20 microgramos al día de vitamina D realmente es la ingesta de recomendada del Instituto INA. Y no olvidemos, las ingestas recomendadas son los mínimos. Estas no son dosis terapéuticas, son dosis preventivas para mantener niveles óptimos de vitamina D. Y la consistencia, dentro de la evaluación del adulto mayor, pues ver mucho los temas de disfagia, los temas de masticación, porque podrían estar asociados con la disminución de la ingestión proteico-energética del paciente, y probablemente si modificamos, adaptamos la consistencia a la posibilidad de masticación y deglución, logremos incrementar la ingestión proteica y la ingestión energética, y de esa manera también prevenir un problema mayor que sería en este caso la leucopenia. Y bueno, decíamos, indispensable el ejercicio, tanto para justificar el aporte proteico que le voy a dar, como para mantener la funcionalidad y la masa más muscular. De aquí que el hacer ejercicios de fuerza para los adultos mayores de 60 años sería indispensable, y si hablamos en materia preventiva, desde el adulto joven, también sería indispensable. No solamente trabajar el ejercicio cardiovascular o aeróbico, sino también el anaeróbico, el ejercicio de fuerza. La recomendación 90 a 150 minutos, que es la de la Organización Mundial de la Salud, o sea, realmente esas recomendaciones son preventivas justamente, 90 a 150 minutos semanales de ejercicio cardioaeróbico moderado a vigoroso, combinado con ejercicios de fuerza, y definitivamente yo diría individualizar. ¿Por qué? Porque te puede llegar una persona que ya trae afección en el movimiento, que ya trae una masa muscular a lo mejor disminuida, y no tendrá la misma capacidad que otro que no tenga ya esa baja en sus capacidades. Entonces la individualización va a ser indispensable. Y bueno, como estamos hablando de prevención de sarcopenia, no puedo dejar de proyectarles esta slide donde todos los que trabajamos con adultos mayores, nuestro target realmente debería de ser promover un envejecimiento saludable. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nos vamos y analizamos el concepto de salud, no sé si ustedes lo han analizado, pero si analizan el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, se van a dar cuenta que es prácticamente una utopía, ¿no? O sea, habla de que no solo es la ausencia de la enfermedad, y en eso estoy de acuerdo, pero habla de que es un estado óptimo en bienestar mental, físico, emocional. Es decir, básicamente es un superhombre, ¿no? Para ser sano tendríamos que ser superhombres. Y con el adulto mayor, cuando hablamos de personas de más de 60 años, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado que no tengan una enfermedad, va a ser muy complicado. La mayoría va a tener algo, ¿no? Y si nos vamos a cuestiones psicológicas, emotivas, cognitivas, puede haber también afecciones. Entonces, aquí les decía, el target y la meta es que bajo las capacidades con las que encontremos a la persona, las usemos, esas capacidades que tenga, con lo que tenga, con lo poco, lo mucho que tenga la persona, lo utilicemos para promoverle calidad de vida y un envejecimiento saludable en lo que le quede de vida, ¿no? Entonces aquí hablaríamos de un proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional
que le permita bienestar en la edad avanzada, con lo que tenga, porque cuando hablamos de capacidad, les decía, puede ser muy variable la capacidad de un adulto mayor con la de otro, ¿no? Pero con lo que tenga, buscar y fomentar, mantener eso que tiene y que le dé bienestar. Y esto involucra habilidades físicas, involucra habilidades mentales, involucra habilidades sociales. Entonces, hablar de envejecimiento saludable no es solo hablar de sarcopenia, pero la sarcopenia, sin lugar a duda, va a ser muy importante para favorecer o perjudicar, dependiendo si se padece o no se padece, a tener un envejecimiento saludable con calidad de vida, ¿no? Donde la clave, sabemos, radica en la alimentación, en la actividad física y también en otras situaciones, ¿no? Toxinas, sustancias tóxicas, tabaco y pues temas también de igualdad de oportunidades para todos. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento saludable, si se fijan, es un tema mucho más complejo que solo hablar de alimentación, pero pues la parte de la alimentación y el ejercicio, sin lugar a dudas, son de los pilares para lograr este envejecimiento saludable. Reflexiones finales, pues decíamos, hablar de nutrición de adulto mayor es prioritario. La sarcopenia en este grupo aumenta riesgo a caídas, fracturas, fragilidad, dependencia. Entonces, es un punto importante a detectar a tiempo y sobre todo a prevenir. La prevención, hablando de ella, se orienta a mantener un estado de nutrición óptimo, como ya decíamos, patrones de alimentación saludables y un buen aporte de nutrientes para el músculo y para el mantenimiento también de la fuerza y el rendimiento muscular, por lo cual fuerza y rendimiento muscular tendríamos forzosamente que involucrar ejercicio, para entonces sí poder favorecer no solamente un tema de tener los nutrientes, sino de poderlos aprovechar para el mantenimiento de la masa muscular. Y les decía, ¿cuál es la dieta, Mariana? ¿Qué dieta le doy? ¿Le doy DASH? ¿Le doy MIND? ¿Le doy mediterránea? Más bien yo te diría, adapta todos estos patrones que acabo de mencionar que sí son saludables definitivamente y que tienen evidencia de ser saludables, adáptalos a un patrón sostenible, a un patrón regionable para que la persona lo pueda adherir realmente a su estilo de vida, ¿sí? Y que sea un patrón saludable. Busca un patrón de alimentación saludable que le dé un buen aporte proteico, que sea de calidad, ¿sí? Y eso favorecería definitivamente a la prevención. Muchísimas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Paulo, no sé si soy yo, pero no te escucho. ¿Ahí? ¿Me logran escuchar ahí? Ah, ahí ya te escucho. Ok. Agradecemos a la ponencia de la colega Mariana. En esta oportunidad vamos a tener las nuevas ofertas académicas en la institución GENUC. No sé si me podrían pasar a la siguiente diapositiva. Y como primer curso tenemos el 26 de abril, justo con una duración de 14 horas académicas y 3 sesiones, vamos a poder ver. Todo esto va a ser por vía online y tenemos el curso práctico denominado Manejo Nutricional del Adulto Mayor. ¿Sí? Y acá vamos a contar con la presencia del colega Mariano Orellana. No sé, colega, si quisiera decir algunos anuncios con respecto a este curso. Sí, pues invitarlos a que se unan porque cuando me dijo Paulo, hablemos de prevención de sarcopenia, dije, híjole, pues va a ser una embarrada, ¿no? Realmente, o sea, es como muy general, pero en este curso, sin lugar a dudas, sí vamos a tener la oportunidad de profundizar mucho más, no solamente en sarcopenia, sino en el manejo nutricional del envejecimiento en general, ¿no? En pacientes con enfermedades crónicas, en problemas de comer, justo lo que les decía, de deglución, de masticación. Entonces, aquí sí se va a contemplar de manera mucho más integral todo el abordaje nutricio, por lo cual, pues por supuesto, se los recomiendo muchísimo. Sí, en el caso del curso sí van a quedar las sesiones grabadas, van a contar con el material. Acá tienen ustedes el 40% de descuento, ahí tienen el QR y tienen también el tema de lo que vendría a ser, si se van a escribir, en el chat han colocado el link, respectivamente. Acá también les muestro otro curso que también se está lanzando, un curso de actualización de nutrición y diabetes mellitus tipo 2. Este curso tiene 40% de descuento, son 40 horas académicas y 26 de abril se inicia este curso. ¿Sí? Los créditos, acá tienen su código QR
y ahí tienen el link del descuento, ¿sí? Ahí vamos a contar con la presencia de los colegas tanto a nivel nacional y también internacional. Y vamos a contar de todos los módulos presentes en lo que ustedes puedan observar a este nivel, ¿sí? A ver, siguiente. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram y a través de YouTube, ¿sí? Para que puedan ustedes interactuar. A ver, pasamos rápidamente al tema de las preguntas. Acá he podido observar una de las primeras preguntas que nos está poniendo la colega, nos pone licenciada, en cuanto al porcentaje de masa magra, ¿qué porcentaje se considera saludable para un adulto mayor? La evidencia o las referencias que tengo más que en porcentaje son en kilogramo por metro cuadrado, es decir, cuando no lo mides en porcentaje, sino cuando lo mides en kilos, que normalmente las básculas de bioimpedancia te lo van a dar así, la grasa te la van a dar en porcentaje y el músculo te lo van a dar en kilos. Entonces, normal en varones sería que tuvieran más de 10.7, más de 10.7 kilogramos metro cuadrado de músculo, y en mujeres más de 6.7 kilogramos igual por metro cuadrado. Ese sería el ideal. Claro, va a depender mucho de la bioimpedancia que contiene usted en su consultorio o en el lugar donde está laborando, ¿sí? Para que pueda ser más uniforme. A veces un punto que debemos considerar es considerar como puntos de corte los indicadores que ustedes van a disponer para ver cómo va el aumento o si se mantiene con respecto a los indicadores para ver el adulto mayor que ustedes están teniendo. Otra pregunta que podemos encontrar acá es en cuanto a sales minerales como el calcio, ¿es necesario también su requerimiento? Nos pone la colega Nancy. Sí, pues sobre todo porque hay una asociación directa en la cantidad de masa ósea con la cantidad de masa muscular. Entonces, les hablé de nutrientes específicos del músculo, pero sin lugar a dudas el mantener la masa ósea en un buen estado, sin lugar a dudas favorece también a la masa muscular, y para el hueso ahí sí el calcio sería sumamente importante, al igual que otra vez la vitamina D. Entonces sí, contemplar calcio y vitamina D dentro del kit, sí, importante, decía, por su relación con el hueso, y el hueso por su relación con la cantidad de masa muscular. Sí, en el caso del requerimiento, cabe recalcar que debemos siempre considerar, a veces cuando vemos el tema de requerimientos de calcio, nos centramos bastante en el adulto mayor, pero comentarles que es desde que somos infantes hasta adulto mayor. Por más que pasen los años, debemos cubrir nuestros requerimientos. Acá tenemos una última pregunta que dice, muy buenas noches, los criterios diagnósticos que mencionó para definir el estadio de sarcopenia son iguales también para los adultos jóvenes. Muchas gracias. Tengo entendido, perdone, pero es que sarcopenia solo la trabajo con adulto mayor. Tengo entendido que sí, o sea, porque a final de cuentas tendrías que tener los mismos criterios. Lo que no estoy completamente segura y se los investigo es si los puntos de corte son exactamente iguales, porque los que yo les proyecté sí son específicos para mayores de 60 años. No sé, Pablo, si tú sabes, adulto joven, cuando hablamos de sarcopenia Sí, secundaria. sí, miren, más que todo en el caso de sarcopenia primaria, más que bien está relacionado al envejecimiento o a pérdida que vemos al transcurrir Sí, los años. Pero en el caso del secundario estaría exclusivamente por las patologías relacionados, y a eso sí estaría asociado el tema de la ingesta, la disminución del consumo, y estaría conllevado lo que vendría a ser el indicador que ustedes pueden observar para los adultos jóvenes. Hay que tener esa consideración, porque podemos tener personas que puedan ser adultos jóvenes y están perdiendo la parte de su masa muscular, pero aparentemente no se puede notar hasta que ustedes recién realicen una evaluación. Entonces hay que conllevar esa parte. Acá dice, muy buenas noches, ¿habrá un acceso a la ponencia? Sí, esta ponencia está siendo grabada para que puedan estar viéndolo también segunda repetición en YouTube. Sí, ahí están cordialmente invitados al canal de YouTube, están todos los webinars que hemos podido brindar a través de la parte de este año y con respecto a nosotros. Sí, ahí está el canal de YouTube. Creo que ese, colega, es la última pregunta. Últimas palabras finales, colega Mariana. Agradecerles su tiempo, agradecerles su atención. Me encanta siempre poder compartir con ustedes y pues esperarlos entonces en el curso dentro de 15 días. Ok, muchas gracias, colega, por su participación y a todos los participantes que nos están escuchando ahora. Muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches.